Bueno, te quiero pedir el favor de que abras tu Biblia en Josué capítulo 1. No recuerdo la página, si me ayudan con el número de la página. Josué capítulo 1. Un importante capítulo que vamos a mirar en las próximas semanas. Vamos a hacer una pequeña serie, yo lo llamo una miniserie, que el nombre le he puesto es Visión para Vivir. Hoy comenzamos un segundo semestre y en algunas iglesias lo llaman los domingos de visión, y donde revisamos un poco la visión personal y como comunidad. Um, y vamos a hacer tres temas en Josué. El primero, como hoy, es la necesidad que tenemos de tener una visión en la vida. Y revisamos eso, ¿no? El segundo tema es ¿cuál es la diferencia entre una visión de un cristiano y de alguien que no lo es? Y la tercera es ¿cuál es el lugar de liderazgo y de iglesia en la visión de nuestra vida? Y vamos a aprovechar muy bien Josué capítulo 1 porque es un capítulo maravilloso y Dios está dándonos mucha dirección como personas y como iglesia a través de este maravilloso capítulo. Leeré pues para el beneficio de todos, capítulo primero del libro de Josué, es el sexto libro de la Biblia, si empiezan a contar hasta allá, y pueden usar Biblias que están a disposición mientras estamos aquí en nuestra reunión pública. Dice así la palabra del Señor. Josué capítulo primero, verso 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, le da como herencia. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les mandó: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos, les prestarán ayuda, hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo,
como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Esta es la palabra del Señor. Oremos. En verdad, Padre, nosotros siempre venimos humillados a ti para reconocer que no tomamos tu palabra en serio o tan en serio como deberíamos tomarla. Venimos humillados delante de ti, invocando tu presencia solo por el nombre y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Danos tu palabra, palabra que infunde nuevo aliento, ganas de vivir. Tu palabra que infunde metas y proyectos para conocer tu gloria y para aprender a depender de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. La mejor introducción para esta exposición es el contexto. El libro de Josué, después de Deuteronomio, del Pentateuco, que relata la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero muy particularmente el contexto es el contexto de una nación que ha pasado 40 años de apatía y de monotonía. Esta mañana quiero hablarles mucho sobre la monotonía. Los israelitas habían heredado la apatía y la monotonía de sus padres, que estuvieron atrapados en el aburrimiento por cerca de 40 años como disciplina que Dios les impuso. El diccionario define la palabra apatía como dejadez, falta de interés, vigor o energía. Un sinónimo de apatía o monotonía es una palabra que no usamos tanto, languidez, carencia de valor o entereza de ánimo. Su vida no solo estaba en la monotonía, estaba languideciendo, perdiendo la luz y el valor. 40 años de vivir en círculos rutinarios todos los días. ¿Vives tú en monotonía? ¿Sientes esa pesadez a veces de estar repitiendo el libreto todos los días y toda la semana? La apatía o la monotonía se manifiestan en queja, desgano, impotencia ante el futuro. Los apáticos y monótonos se apegan fácilmente a mini visiones, dándole extrema importancia a cosas pasajeras y volátiles como la ropa, una diversión. Los apáticos viven estancados. La apatía y la monotonía asesina matrimonios y amistades, expone a la tentación, acaba con el talento, obstruye el desarrollo personal, paraliza la vida y lleva a la muerte. La apatía lleva al aburrimiento, la pesadez, el fastidio, la rutina paralizante, el tedio, el desaliento, la postración, el hastío, la dejadez, la desidia y la indiferencia. La apatía o la monotonía son el fruto de una vida sin visión. Capítulo 1 de Josué es tremendamente importante para nuestra vida cristiana porque pone un vértice, un nuevo comienzo en la vida, un periodo de transición para el pueblo de Dios. Aquí hay un quiebre y un cambio radical en la forma de ver que tenían estas personas por 40 años y se abren a algo en sus vidas que solo es posible por la intervención de Dios. Y ahí está la pregunta para ti. ¿Te estás proyectando tú en tu vida a algo que solo es posible por el poder y la intervención de Dios? Si tu respuesta es no, vives en monotonía. 3 luces que nos entrega Dios en este texto de su palabra. Primero,
por el contexto nos da una descripción de la apatía, de la monotonía, y entender esto cómo nos envuelve y cómo envolvió al pueblo de Israel, que necesitaba un cambio trascendental. En segundo lugar, hablaremos un poco de visión y particularmente de cómo nosotros participamos en la visión de Dios. Y en tercer lugar, un ingrediente imprescindible en una visión de Dios para nuestra vida, que es la fe, una determinación a confiar en las promesas de Dios. Bueno, primero la monotonía. ¿Qué llevó al pueblo de Israel a vivir en monotonía? Bueno, espiritualmente habían vivido un largo periodo de disciplina. Interesante eso. El andar en círculos para ellos fue una disciplina de Dios, pero llegaron a un punto de sentir que nunca saldrían de esa disciplina. Piense eso muy bien, porque quizás usted vive consecuencias de pecados pasados y piensa que nunca saldrá de ahí. Ellos creyeron más a las circunstancias que vivían que al poder de Dios. ¿Cómo se veía la monotonía y la apatía en los israelitas? Bueno, el libro de Números nos cuenta que durante esos 40 años ellos hicieron solo una cosa: quejarse. En el libro de Números hay 10 grandes quejas del pueblo de Israel. Quejas que los llevaban a muchas cosas, por ejemplo, a pelearse entre ellos, a ofender a Dios, a comprometer su fe con prácticas paganas. También les llevó a la fantasía sobre el pasado, que es algo muy frecuente en las personas monótonas. Ellos reeditaron su pasado y llegaron a decir: en Egipto comíamos ollas llenas de carne, cuando en Egipto no eran más que esclavos. Llegaron a pensar que nada mejor podría venir en el futuro para ellos. Lo peor de todo, una contaminante y malsana herencia que pasaron a sus hijos. Y tal vez ahí los que somos padres de familia y abuelos debemos preguntarnos: ¿soy yo un padre de fe? ¿Soy yo una madre de fe? ¿O le comunico a mis hijos una vida en círculos como la famosa historia del elefante en el circo, que lo ataron? Vivió atado toda la vida para hacer el círculo que tenía que hacer en sus presentaciones. Y un día, ya muy viejo, los dueños del circo decidieron que no debería trabajar más y que deberían liberarlo. Y le liberaron, pobre animal, y él siguió toda su vida hasta la muerte andando en el mismo círculo. Una vida en círculos. En el desierto ellos solo esperaban que la gente se muriera. Y usted podría pensar imaginativamente en conversaciones, por ejemplo, entre Josué y Caleb, que eran los únicos por encima de 20 años que pudieron entrar a la tierra prometida. Y ahí estaba Josué y Caleb. ¿Y a cuántos funerales ha sido esta semana? Porque solo estaban esperando que la gente se muriera, porque había la disciplina de Dios de que ellos morirían en el desierto. ¿A causa de qué? A causa de que no creyeron al Señor. Pero había elementos de monotonía muy particulares. Por ejemplo, su ropa durante esos 40 años fue la misma. Nunca la ropa se desgastó. Imagínense que usted en el barrio lo conozcan por la señora de la blusita rosada, que lleva 35 años con la misma blusita. Como esa ropa que uno tiene y nunca se envejece y uno se cansa de ponerse y la regala para los bazares, bien hecho. Porque uno dice: por Dios, ya me conocen como el tipo de esa camisita azul que siempre se la pone, nunca se la quita. ¿Cómo sería el fashion en el pueblo de Israel cuando no tenían sino una muda de ropa y nunca se les desgastaba? Pongámosle un moñito aquí y otro moñito acá. La comida siempre fue la misma. Es nada más monótono que comer todo lo mismo. Ellos habían practicado todas las recetas posibles con maná y codornices. ¿Y qué vas a hacer hoy, Margarita, de comida? No, pues, ahí me inventé una sopa de codornices, no sé, con un poquito de ramitas, pero sigue lo mismo por 40 años. Ellos habían visto milagros de Dios. Él los alimentó en el desierto milagrosamente.
Habían visto la columna de nube todos los días cuidándolos y en la noche la de fuego. Habían visto victorias de parte de Dios, pero aún los milagros se les volvieron parte del paisaje. Piensen en eso por un momento, porque eso es muy común en los creyentes de segunda generación. Mami, ora por mí. Nunca van a la iglesia. Mami, ora por mí. Porque ya tienen por contado que Dios los va a ayudar, y Dios es tan bueno que los ayuda cada día, pero pierden las ganas de vivir, la pasión por ver otras cosas de Dios, porque ya Dios está haciéndoles sus milagritos cotidianos. ¿Qué los sacaría de esa apatía y de esa monotonía? Escuchen bien. Una visión. Una nueva forma de ver su vida. Una nueva forma de lanzarse hacia el futuro. Por eso durante estos 3 domingos yo quiero invitarte a que pienses mucho en cuál es la visión de tu vida. Ahora, esto tendría que ser una visión cargada de fe. Y veremos eso, pero analicemos primero esta visión. Ahora, noten por favor que la visión tiene varios componentes. Voy a enfatizar uno en particular, pero en el verso 2 es una orden. Prepárate para cruzar. La Reina Valera hace una mejor traducción realmente en este caso. Lo pone en una sola palabra, y es una palabra maravillosa en toda la escritura. Levántate. Alístate. Si no te levantas, no te la va a mostrar, porque es como los árbitros en el fútbol. Han visto que solo le muestran las tarjetas amarillas o rojas cuando el jugador se incorpora. Bueno, hay una descripción de la visión también en el verso 3 a 5 y 6. Les entregaré la tierra, y verso 6, tú les harás heredar la tierra. Pero la pregunta aquí es, está bien, la visión es entrar a la tierra para ser el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, que eso era lo esencial en el pacto y en el reino. Pero, ¿cuál era su participación en esta visión? Noten, no es algo que ellos deben hacer, sino ser. Y son estas 2 palabras: esfuérzate, sé fuerte y valiente. Su participación en la visión eran esas 2 palabras: fuerte y valiente. No era algo que ellos debían hacer. Para participar en la visión trae tu diezmo. No funcionaba así. Sé fuerte y valiente. Ahora noten, no es un premio por el pasado, ni es una expectativa por el futuro. No es que ellos eran fuertes y valientes y ahora Dios le está diciendo a los fuertes y valientes que continúen siendo fuertes y valientes, sino algo absolutamente del presente. Hoy tienes que ser fuerte y valiente. No es algo del futuro. No es cuando te enfrentes a los ejércitos enemigos en Canaán, ahí vas a tener. No, era hoy. Tal vez vamos a entender más esta forma en que participamos en la visión de Dios. Escuche esto muy bien. Porque el cristianismo no consiste en que tú armas tus planes y Dios te los bendice, sino en que Dios tiene planes para tu vida, Él te los revela y tú participas en la visión de Dios. Y esa visión toca cosas terrenales, absolutamente terrenales. Una de las cosas que más me ha fascinado de estudiar Josué es esto: tierra, batallas, viñedos, ganado. No es tan espiritual como estamos acostumbrados. Es decir, en las realidades cotidianas que ellos vivían, ahí vivirían en la visión de Dios. ¿Cómo? Bueno, esta es la forma en la que van a participar: fuerte y valiente. Esa expresión vale la pena seguirla en las Sagradas Escrituras, especialmente desde este periodo.
pareciera que Josué, apoyado en Moisés, construyó toda una nueva cultura en torno a esas dos palabras. Por ejemplo, capítulo 3, verso 28, Dios le dice a Moisés que tiene que enseñarle e infundirle al joven Josué el ser fuerte y valiente. En el capítulo 31, en su discurso de despedida, Moisés también 3 veces le repite a Josué: sé fuerte y valiente. El mismo Dios se lo está pidiendo en este capítulo 3 veces a Josué. Y en el capítulo 7, cuando está totalmente desanimado por la derrota de Ai, le dice: levántate, tienes que ser fuerte y valiente. El pueblo le pide esto a Josué. Y Josué en el capítulo 10, verso 25 y 23, 6, se lo pide al pueblo. Pareciera que esto creó como una dinámica dentro del pueblo de Israel, porque David repetidamente le pide a su hijo Salomón, cuando todo estaba listo para construir el templo, no se necesitaba ni un solo clavo para añadir, y le pide esto a Salomón: sé fuerte y valiente. El rey Ezequías, cuando enfrentan la invasión de Sennacherib y el pueblo está totalmente desanimado, estas son sus palabras para el pueblo: sean fuertes y valientes. En el libro de los Salmos se canta de ser fuertes y valientes. Los profetas, como el profeta Isaías en el capítulo 35, retoma esa figura que después se refleja en el libro de Hebreos: sean fuertes y valientes. Pablo a la iglesia de los Corintios le repite la misma frase: pórtense valientemente y esfuércense. ¿Cómo es esto que nosotros participamos siendo fuertes y siendo valientes? Porque la verdad, reconozcámoslo, nosotros no tenemos mucho de ser fuertes y valientes. Si lo que nos va a sacar de la monotonía es una visión de Dios con la cual nos conectamos siendo fuertes y valientes, hermanos, no estamos en buena compañía. Vemos una cucaracha o un ratón y salimos disparados. Vemos una imagen en el computador y derrite nuestra voluntad. Vemos un vestido y tiramos el tarjetazo otra vez. Alguien nos puya un poquito en una discusión familiar y decimos las obscenidades que después nos sorprenden que han salido de esta boca tan pura y tan tierna. No somos fuertes y valientes. Es decir, evidentemente es algo que está en el ser, y escuche bien, que tiene que descansar absolutamente en las promesas de Dios. Y le voy a mostrar cómo. Es decir, ¿qué me hace a mí fuerte y valiente? ¿Que yo soy fuerte y valiente? No, Señor. No, Señor. Yo le tengo miedo al rechazo de las personas. Yo le tengo miedo a la pobreza, a la vejez, a la enfermedad, a la soledad. A 1000 cosas le tengo miedo. Y pareciera que con la edad se multiplican mucho más nuestros miedos y nuestras angustias. Y a los 20 años pensábamos que nos comíamos el mundo y que nadie nos iba a parar. Espere que llegue a los 50. Esta visión es como la actitud apropiada de la fe. Tal vez en este recorrido por la expresión me encontré a Ruth. Por favor, Ruth, la mujer moabita. Se le muere el marido, no tiene hijos, y va donde la suegra, y la suegra le dice: revuélvase para su tierra. Yo no tengo nada que darles. Dios ha tratado conmigo. Yo me llamo amargura, le dice. Capítulo 1 de Ruth, verso 18. Contiene la misma expresión. Lamentablemente la mayoría de traducciones no la traducen igual. Pero dice esto: cuando Noemí vio la determinación de Ruth, no se opuso. Porque inicialmente Noemí dijo: yo no tengo nada que ofrecerles, regreso a mi pueblo a ser una persona de calle, que no tengo dónde caer muerto, no tengo quien me proteja, no hay un hombre, no hay una capital, no hay propiedades, no hay nada. Yo voy a ser una pobre en las calles de Israel. No te vengas conmigo, le dice Noemí. Ruth dice: tu Dios será tu Dios, mi pueblo será, donde tú vayas iré yo, donde tú estés iré yo. Dice verso 18, Ruth 1. Cuando Noemí vio la determinación de Ruth, no se opuso.
Es ese punto. Y esa es la traducción. Determinación infundida por la fe. Noten que eran promesas tangibles del Señor, iban a llegar a una tierra, no iban a ser derrotados por enemigos, pero tengan cuidado con la literatura que hay sobre visión. Casi toda viene del mundo empresarial. Y no hay nada de malo en eso, pero se le aplica erróneamente a la Biblia. Esto era una visión, pero una visión que ellos no la veían clara. Solo Josué y Caleb habían alguna vez ido a alguna parte de Canaán. Ellos no sabían, no habían fotos. No podrían entrar a googlear y decir, uy, esa sí es una tierra muy grande. Esas ciudades sí son muy apetecibles. Ese es el mejor futuro. No, ellos solo se podían basar en la promesa de Dios. Dios los iba a llevar más allá. Y Dios los iba a bendecir y les iba a dar un mejor futuro. Entonces, esta es una fe que se apoya enteramente en tres aspectos que sobresalen en nuestro texto y los vamos a seguir compartiendo en este asunto de la visión, porque lo que más me interesa hoy es que tú identifiques la importancia de caminar cada día con una visión. La historia dice que un hombre se acercó a unos albañiles. Los tres estaban trabajando en una construcción con ladrillos y demás, y le preguntó al primero, ¿qué estás haciendo? Y este hombre le respondió, estoy moviendo ladrillos, poniendo uno encima de otro, y me siento muy cansado con este trabajo. Le preguntó al segundo albañil, que hacía lo mismo, estoy construyendo un muro, pero tan grande que cada vez me parece más difícil de construir. Le preguntó al tercero, ¿qué estás haciendo? Y el tercero le dijo, estoy construyendo una catedral donde los hombres encontrarán paz para su alma. Y el Dios Altísimo será conocido y adorado. Los tres hacían lo mismo, pero solo uno tenía una visión que iba más allá de lo que él podría entender, imaginar y comprender. Es decir, esta visión es extraordinaria. Ellos irán a ser el pueblo de Dios en el lugar que Dios les había asignado para ese momento y bajo el gobierno de Dios. Pero no podían encontrar dentro de ellos, porque ellos conocían solo monotonía por 40 años. Solo lo podían encontrar en tres cosas que nuestro texto las dice claramente. La primera es la presencia de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Y mi amigo, si usted escucha esto y usted no es cristiano, usted no me puede entender hoy, pero me lo entenderá el día que usted rinda su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, de verdad. Saberse uno en las buenas que nos tientan y nos llevan a la idolatría, y en las malas que nos tientan y nos llevan a la idolatría. Saberse uno que Él no me dejará ni me desamparará. Hermanos, eso es el cielo en la tierra. ¿Quiénes de ustedes han pasado por grandes tribulaciones, mucho más grandes de las que yo he padecido? Me han dado testimonio de eso. La presencia del Señor que sostiene aun cuando llevemos cargas pesadas. Verso 5 y verso 9, no te dejaré ni te abandonaré. Una frase que recoge el Nuevo Testamento precisamente en el texto que leíamos esta mañana en la liturgia. Estén contentos con todo lo que tienen, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, que las pretensiones que yo tengo, las ambiciones y los planes no son superiores a la presencia de Dios. Es decir, esta fe es más grande que lo que esa fe puede conseguir. Y la fe que mi Dios ha comprometido su nombre en decirme, no te dejaré ni te desampararé. Lo segundo, muy evidente en nuestro texto, y lo veremos un poco más en la siguiente sesión, la semana entrante, es la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. 3 verbos: recita,
medita y cumple, versos 7 y 8, la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, que describe nuestro futuro, que nos consuela en el presente, que resuelve nuestro pasado, liberándonos de la culpa, sanando nuestras heridas y nuestra vergüenza. La poderosa palabra de Dios. Y lo tercero, que no es tan fácil de notar, pero se los mostraré en las siguientes sesiones, el pacto de Dios. La palabra de Dios, la presencia de Dios, el pacto de Dios. Al final de nuestro texto, los versos 17 y 18, el pueblo le dice a Josué: lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, verso 18. Tú sé fuerte y valiente. Este es el pueblo que está recordando que tiene una relación con Dios que es eterna. Eso es lo que quiere decir la palabra pacto. Que Dios ha hecho una alianza con su pueblo y que esa alianza Él no la va a romper. El pacto de Dios, que tienen una relación especial con Dios. Te voy a mostrar más adelante cómo esta visión aplica para nuestra vida cotidiana y cómo es de distinta a las visiones que tienen mis amigos de enriquecerse o tener más educación o tener propiedades o viajar o qué sé yo. Pero cómo la visión del cristiano, apoyado en la fe, le da la fuerza y el valor para continuar, para avanzar, para ver gloria de Dios en las cosas que hace en su vida cotidiana. Porque mis amados hermanos, y eso ha sido mi oración esta semana, que nuestra vida jamás sea definida como una vida monótona. Ahí está esa personita que va a trabajar para ganar el salarito, para gastárselo en la comidita, en los servicios públicos, en pagar el celularcito, en a ver si le queda un poquito al final del año para sacar a la familiecita a unas vacacioncitas. Y el año siguiente vuelve el mismo círculo. Por favor, por favor. Somos extranjeros y peregrinos, llamados a una visión gloriosa de ver a Dios actuar en esta ciudad, invadiendo cada rincón de la realidad, transformando negocios, escuelas, universidades, barrios, familias, proyectos, ciencia, arte, cultura, para la gloria de Dios. Pero nosotros estamos contentos con nuestra vida monotonita, añadiéndole una camisita más de vez en cuando, una comidita especial el Día de las Madres, una salidita por allá, un día festivo. Cuando Dios quiere derramar sobre ti una visión gloriosa de lo que Él quiere hacer con tu vida, algo que ojo no vio y oído no oyó, que no ha subido todavía al corazón del hombre, y tú estás contento con lo que tienes. Una visión que no depende de tu esfuerzo, de lo que tú hagas, sino de tu fe y de tu confianza en la presencia, en la palabra y en el pacto que Dios tiene con su pueblo. Solo se te pide creer. Al final de nuestra historia, el pueblo arriesga todo a creer en la figura de Josué. Josué, el líder del pueblo, el enviado, el escogido de Dios. No sé si sabías, Josué quiere decir Jesús, Salvador. Y ya la escritura ha señalado que Josué es un tipo de Jesús. Todo el pueblo, que solo tú estés ahí, que solo tú te presentes por nosotros ante Dios, que solo tú arriesgues tu vida por nosotros ante Dios, que solo tú seas nuestro líder. Y Dios dice: solo te pido que seas fuerte y valiente. El pueblo tenía que seguir un líder humano. Nosotros seguimos a Jesús de Nazaret.